cuando el Señor Jesús dijo, que se amen los unos a los otros. Y luego, dijo de nuevo, que los iba a dejar. Me buscarán, pero no me encontrarán. En ese momento, Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿a dónde vas? ¿Que no podamos encontrarte? Entonces el Señor dijo, ¿a dónde yo voy? No puedes seguirme ahora, pero me seguirás después. Pedro dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. El Señor dijo de nuevo, ¿darás tu vida por mí? De cierto te digo. Antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Así es, en cuanto a Pedro, estaba muy dispuesto a dar su vida por el Señor. Pero el Señor dijo, antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces. Más adelante vemos que efectivamente Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Por qué razón fue? Fue porque Dios lo había decretado. Decretó que cuando Dios hiriera al Señor Jesús, cuando el Señor Jesús sufriera la tribulación, haría que todos los discípulos dejaran al Señor. Justo cuando el Señor era perseguido. Todos abandonaron al Señor, para que se cumpliera la profecía original del Padre que dice, heriré al pastor, y las ovejas se dispersarán. Pero ¿por qué este apóstol que más amaba al Señor? ¿Pedro negó al Señor 3 veces? Por supuesto, los otros apóstoles huyeron. ¿Por qué sucedió esto? Fue por una razón. Porque aunque Pedro amaba mucho al Señor, y el apóstol Juan también amaba mucho al Señor, pero debido a que antes de que el Señor fuera crucificado, aunque Pedro, que creía en el Señor como una roca, también negaría y abandonaría al Señor. Porque en ese momento Pedro, antes de que el Señor se sacrificara, Pedro aún no había recibido la redención. Él, desde una perspectiva espiritual, Pedro todavía estaba bajo el control del diablo. Todos lo estaban. El diablo tenía la autoridad para gobernar. Por lo tanto, incluso Pedro, que amaba profundamente al Señor Jesús, debido a que antes de que el Señor Jesús perdiera su vida, ellos pronto, posiblemente todos, el diablo tenía la oportunidad de atacarlos, para hacer que abandonaran al Señor. Pero después de que el Señor Cristo fuera crucificado y diera su vida, Dios puso el espíritu de Pedro. Y el espíritu de todas las personas, todos los espíritus que pertenecen al Señor Cristo, bajo el nombre del Señor Jesús. Así que en el futuro, Pedro dio su vida por el Señor Jesús. Pedro no dudó. Después, Pedro, verdaderamente por el Evangelio del Señor, dio su vida, en lugar de ser como hace muchos años, cuando Pedro negó al Señor 3 veces, porque el Señor ya había sido crucificado, y Pedro ya estaba bajo el nombre del Señor. Cuando Pedro estuvo bajo el nombre del Señor, entonces Satanás el diablo no pudo apoderarse de Pedro. Ningún maligno pudo apoderarse de Pedro, porque el Señor ya con su sangre preciosa, entregó su sangre preciosa, para redimir a Pedro y a miles de millones de hijos. Como dijo una vez nuestro hermano Heber, antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, todos se alejaron de Dios. Todos hacían cosas pecaminosas. Fue porque todas las personas tenían sus espíritus bajo el dominio del diablo, bajo su dominio. Pero cuando el Señor Cristo fue crucificado, muchísimas personas se unieron bajo el nombre del Señor. Ya no estaban bajo el dominio del diablo, sino que se volvieron de la oscuridad a la luz. Por ejemplo, cuando los hermanos y hermanas experimentan persecución, a menudo experimentan muchos sufrimientos. Pero después de que el hermano Heber experimentara sufrimientos y persecuciones aún mayores, por el contrario, los hermanos y hermanas se volvieron aún más firmes dentro de Israel. En el futuro, cuando el hermano Heber entregue su vida, los hijos de la nueva tierra nunca más dejarán Israel. Porque cuando el hermano Heber entregue su vida, los habrá redimido. Habiendo sido ya redimidos, bajo el nombre de la casa de Israel, bajo el nombre de Israel. Pero antes de entregar la vida, es posible que, aunque hayan escuchado la verdad durante mucho tiempo, y amen mucho al hermano Heber, pero al encontrarse con los ataques de Satanás, puedan debilitarse a menudo, e incluso piensen en irse. Pero después de que el hermano Heber entregue su vida, esos hijos serán aún más inquebrantables y no se irán. No se irán ni siquiera ante la muerte, porque el que no se vayan, es porque sus espíritus ya pertenecen al nombre del hermano Heber. Por eso Pedro negó al Señor 3 veces, porque el Señor aún no había sacrificado su vida. Después de que el Señor sacrificó su vida, Pedro se volvió, y Satanás ya no pudo apoderarse de Pedro. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.